Bienvenido y bienvenida a Filosofía Resumida. Estás en el episodio número 27, la segunda parte sobre la cuestión de si vivimos en una sociedad natural o artificial. Te recomiendo que escuches la primera parte si aún no lo has hecho. Pues bien, dejando ya ese lado más natural del ser humano en cuanto a vivir en sociedad, vámonos de lleno y sin detenernos en definir más nada sobre qué es una sociedad natural o contractualista y a explicar qué autores vamos a ver en esta sociedad artificial que hemos definido ya anteriormente. Y sobre todo, qué es lo que entendían sobre este tipo de sociedad y por qué defendían esta postura. Los autores que he querido añadir son, los sofistas, ya que iríamos un poco al inicio de todo esto y podríamos hablar desde la palabra de Tomás Calvo. Luego podríamos irnos a Hobbes, autor que me parece fundamental tratar, Locke también y por último Rousseau. Voy a intentar ir al grano, hacer como ya sabéis, resumido, sencillo y sin más tapujos, vamos a ello. Esta doctrina sostiene que el estado político, las leyes, las normas éticas, etc., no son naturales y que surgen en virtud de un pacto social que hacen los seres humanos con la necesidad de poder vivir en comunidad. Sin este pacto sería muy difícil, por no decir imposible, una posible convivencia, o al menos segura para todos. Pero este pacto no se hace por fuerza ni por obligación. Son pactos que se hacen debido a la libertad que tiene el ser humano. Este, con su libertad, es capaz de poder traspasarla, concederla a una persona, en la cual se confía, para que pueda hacer uso de ella para la posible convivencia entre todos. Normalmente este pacto surge por conflicto entre los seres humanos, en el cual se ven obligados a tener que llegar a esta situación. Acerca de llegar al pacto social por culpa del conflicto entre los seres humanos, estaría la figura de Locke y Hobbes, por ejemplo, aunque con matices diferentes. Pero también, como marcará Rousseau, podemos llegar a este pacto social debido a la creación de un orden legítimo, es decir, la necesidad de una figura superior que nos guíe y que a través de esa persona, de ese líder, concediéndole nuestra libertad, pues pueda guiarnos. Con los sofistas hay que entender muy bien lo que significa la palabra nomos, y para ello Tomás la traduce como ley o costumbre y puede tener hasta 3 significados diferentes. Por un lado, puede ser entendida como opinión o como doxa, pero no de forma individual, sino de forma colectiva, es decir, lo que todos pensamos u opinamos como nexo de unión. También es entendida, como bien define este autor, como costumbre, o por último, como un conjunto de leyes que rigen en una comunidad. Y ¿por qué es tan importante para los sofistas esta palabra? Pues mirad, la palabra nomos hace que por su definición se diferencie de la palabra physis, que es naturaleza, habiendo por tanto una distinción ya plausible entre lo que es la naturaleza por un lado y lo que serían las costumbres o las leyes por otro, entendiéndolo como cultura. Por tanto, vemos naturaleza y cultura como definiciones distintas. Esto es debido, como digo siempre, al contexto. En la época antigua de los griegos era muy común el constante cambio cultural, debido a los viajes y a los comerciantes, haciendo de esta forma que los sofistas vieran culturas diferentes, y por lo tanto entendiéndola como algo diferente a la naturaleza, pues si la cultura, las costumbres fueran propias de la naturaleza, todas deberían de ser iguales y no lo eran. Como curiosidad, por si te interesa, estaban los defensores del nomos y los defensores de la physis. Por ejemplo, Protágoras era defensor del nomos, ya que reivindicaba una necesidad de las leyes para la convivencia, y Calícles era defensor de la physis, argumentando que no eran necesarias leyes artificiales, pues las leyes naturales, regidas por el más fuerte, era lo más importante. Pues bien, vámonos ahora un poco más cercano a nosotros. Estamos hablando ya del siglo XVI-XVII, por ejemplo Thomas Hobbes. ¿Os suena el Leviatán? Pues es una obra súper famosa, tanto de este autor como del estudio de la política y de la sociología.
En dicha obra, Hobbes explica y vomita el contrato social. Explica que el Estado debe ser una sociedad artificial, pues imagina un modelo sin él, al ser humano en plena libertad natural, y este ser humano en su plenitud acerca de sus impulsos y deseos, y acabaría siendo una guerra de todos contra todos. Tiene una visión pesimista del ser humano, pues considera que somos egoístas racionales, y que por lo tanto, como se dice, siempre vamos a barrer para adentro, expresión típica de aquí en España. Pero, ¿qué es lo que nos hace querer hacer un contrato social? Pues es el miedo, es sobre todo el miedo a desaparecer, el miedo a la muerte, el miedo de pensar que el de al lado es más fuerte que yo. Esto nos mueve a querer vivir en armonía y paz con la condición, que dirá Hobbes, de que el gobernante hará preservar la vida de los ciudadanos. Locke, de nuevo, importantísimo, como ya digo, el contexto en el que el autor vive, se encuentra durante años en la guerra entre los parlamentistas y los absolutistas. Locke se posicionaba en una fuerte crítica al absolutismo, por el poder divino que se le otorgaba, según él, sin razón alguna. Y en cuanto a la religión o al cristianismo, creía que debía de ser algo privado, sin necesidad de una imposición. Fijaos, según Filmer decía que ese poder de Dios pues provenía de Adán y de Eva, pero Locke comentaba que cómo sabía eso con exactitud, y si así fuera, cómo sabemos que el rey absolutista que hay en esa época era descendiente de dicha divinidad. En cuanto a la naturaleza del ser humano, no es tan pesimista como Hobbes. Este autor creía que el pacto social no debía quitar esa libertad para cedérsela al gobernante, como antes hemos dicho, sino que el pacto social debe procurar que mantengamos esas libertades naturales. Pero claro, para Locke la primera y más importante ley natural es la de no ir en contra de otros, tal vez un pensamiento demasiado positivo y utópico. De ahí que creía que no es necesario quitar libertades, sino mantenerlas y que se cumplan. En cuanto al poder absoluto, pensaba que oprimía los derechos humanos y que era irracional, por lo que hemos comentado de cómo saber que el rey tenía el derecho divino a serlo. Creía que el ser humano no debía estar bajo dominio de otra voluntad diferente a la de uno mismo. No se debía estar sometido a más poder legislativo del que se acuerde. Este poder legislativo no era más que el que determinaba en qué medida se ejercía la fuerza para conservar los derechos. Luego el poder ejecutivo debía estar al margen, diferenciado, ya que es el que debía velar por el cumplimiento de dichas leyes formuladas por el legislativo. Por último, para acabar con Locke, otro pensamiento importante que defendía era el derecho a la rebelión, es decir, si el gobernante no cumplía, el ciudadano tenía el derecho a poder quejarse de ello. Por último, y no por ello menos importante, veremos a Rousseau. Este autor tiene una frase muy importante y que compartí en Instagram hace unos días en Filosofía Resumida, que dice lo siguiente: el ser humano nació libre y sin embargo, allí donde se mire está encadenado. Una frase que dice bastante sobre la libertad del ser humano y sobre el papel que tiene éste en la sociedad. En la obra Contrato Social intenta quitar esas cadenas y devolver la libertad al ciudadano. Es un retorno a la naturaleza, pero exige un modelo social que no se funde en los instintos ni en las pasiones naturales. El poder que se ejerza debe ser legítimo conforme al derecho, y la voluntad general era la ley y por lo que se debía regir, pero no visto como casos particulares o singulares, sino como algo general, como un cómputo dentro de la sociedad. Como la ley se ha puesto o impuesto por la libertad que ha tenido el ciudadano de hacerla, también debe cumplirla, por la misma libertad por la cual se ha creado. Esa voluntad nombrada como voluntad general es la que hace el bien común dentro de una sociedad, pero claro, por medio de las leyes. Es un bien común o también colectivo, ya que no se mira la particularidad de las personas, sino el bienestar de todos como una sola cosa. De ahí el nombre recibido, que es un yo colectivo.
Este contractualismo o estado artificial iba orientado a una democracia, pero es cierto que con tendencias a un poder absolutista. Se puede apreciar una mezcla de los dos al leer a este autor, en el cual hay veces que deja claro más una democracia y en otros en los que se ve claro un poder absoluto, para el bien del ciudadano en su colectividad. Y hasta aquí el episodio número 27. Yo soy Ernesto Guerrero y nos vemos en el siguiente capítulo.